Qué importante es ya esta primera semana donde entramos de lleno a la cuestión que nos interesa durante todo el módulo 12, que es justo como se lee en esta presentación que en un momentito voy a compartir aquí, que es matemáticas y representaciones del sistema natural. Como se irán dando cuenta, es realmente el fundamento de todo, las matemáticas. Entonces, los invito a que me acompañen, a que visualicemos qué es particularmente lo que se está pidiendo en la actividad integradora número 1. Así que voy a hacer un cambio de pantalla hacia, no me equivoqué, hacia aquí. Aquí es donde tenemos las instrucciones de nuestra actividad integradora número 1, que se llama electromagnetismo en el entorno. Entonces, no solo son matemáticas, sino, como dice bien el nombre, la aplicación en el sistema natural. En este caso, el electromagnetismo. Entonces, vamos a proceder rápidamente para ver en qué consiste esto, no solo para que sepamos qué es exacto, cuáles son las operaciones que se tienen que hacer y todo eso, sino de qué se trata el problema, qué es bien a bien lo que se nos está planteando. Entonces dice, Coulomb enunció que la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de ellas y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. A partir de esta ley, resolverás un par de problemas y además vas a calcular la energía potencial en términos del campo eléctrico. O sea, ¿qué entendimos de aquí? No entendimos absolutamente nada, ¿verdad? Pero no se preocupen. Conforme avanzamos en los problemas y en las preguntas, vamos a ir comprendiendo un poquito más en qué consiste esto, porque básicamente es como si nos hubiéramos aventado directo en la alberca donde está más hondo, pero van a ver cómo podemos irlo comprendiendo si lo desmenuzamos un poco mientras vamos resolviendo las cuestiones que se nos plantean. El propósito es que reconozcamos los conceptos que se relacionan con el electromagnetismo y que esto se haga a partir de las leyes que los rigen. Y además que con esto podamos despejar incógnitas para darles una solución. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, lo que necesitamos para hacer esto es calcular la fuerza eléctrica y la energía potencial. Ahorita vamos a ver qué es esto. Reconocer los elementos de la ley de Coulomb e identificar los conceptos relacionados con el electromagnetismo. ¿Qué voy a entregar? Bueno, voy a entregar un documento de texto con la solución de las incógnitas solicitadas, indicando los procedimientos y despejes, ¿sí? También un análisis dimensional. A ver, vamos a ver. Se va a entregar un documento con la solución de las incógnitas, indicando los procedimientos y despejes utilizados. Y bueno, y despejes utilizados, que es parte de lo mismo. También un análisis dimensional de las unidades de medidas encontradas. O sea, que incluyamos en nuestro resultado y en nuestro despeje las medidas que estamos empleando, las unidades de medida. Si lo hacemos a mano, en papel, se puede hacer se le puede tomar una fotografía y agregarla al documento, pero yo borraría esto. Yo, la verdad, no creo que sea buena idea. Si a mí me dejaran escoger, yo lo haría. Diría que así se hiciera todo, pero, yo te sugiero de una vez, sugerencia. De una vez, hazlo directo con ecuaciones de Word. Ahorita vamos a ver de tu procesador de texto, ahorita vamos a ver qué otras opciones tenemos, ¿sí? Pero esta es mi sugerencia, que de una vez todas las operaciones, todos los problemas, ya no las hagas en el cuaderno, sino en el procesador. Obviamente puedes ahí hacerla para irte dando una idea, pero la entrega, hazla en las ecuaciones de tu procesador de texto. ¿Por qué? Porque en las siguientes actividades ya se pide así, entonces pues más vale que una vez empecemos y además me parece que aquí en la rúbrica se puntúa mejor el que se entregue en el procesador de texto. En eso no estoy seguro, habría que corroborar. Ya si no se puede, pues harías la otra que es esto. Solo lo que yo digo es una sugerencia.
Ahora vamos a entrar a lo bueno. ¿Cómo vamos a realizar los problemas? Vamos a ver y vamos a ir uno por uno, un problema por un problema. ¿Qué es lo que se nos está planteando aquí? Bueno, muy sencillo, dice. Muy sencillo en apariencia. Vamos a ver. Un átomo de hidrógeno, muy normal, ¿no? Un átomo de hidrógeno tiene estas características y nos dan esta tablita donde nos dicen, estas son sus características. Ok, ya. ¿Y qué vamos a hacer con estas características de nuestro átomo? Dice, además, en un átomo de hidrógeno, el electrón y el protón tienen en promedio una separación de, y nos dicen qué separación tienen, no son muy unidos, ¿verdad? O tal vez si son unidos si vemos que en realidad está en una medida infinitesimal. El caso es que dice, a partir de lo anterior, encuentra la magnitud de la fuerza eléctrica. Considera la siguiente fórmula. Bueno, el mensaje que yo te quiero compartir aquí es que esta actividad está para espantar, pero está muy sencilla, está sencillísima. Lo único que se tiene que hacer es sustituir la fórmula. Y para eso, pues básicamente lo que tienes que hacer es revisar qué es lo que se sustituye en cada cosa. Y también, para que la podamos resolver, es muy importante que conozcamos un concepto básico, que es este de las potencias de 10. Lo que pasa con la manera en la que están planteadas estas actividades, pues es que están multiplicadas todas por 10. Aquí yo lo estoy poniendo con asterisco, pero también en general se utiliza así con el signo de multiplicación. Bueno, lo que quiero llegar es que se nos puede hacer muy así como, ¿qué onda? ¿Por qué está escrito así con un por 10 a la menos 19? ¿Qué significa eso? Los que ya revisaron sus recursos y los que ya se acuerden de antes, pues estarán ya al tanto de que esto no es otra cosa que lo que voy a compartir en este momento. Lo que es únicamente esto, fíjate, no tiene la mayor ciencia. Cuando escribimos 10 a la 0 es 1. Cuando escribimos 10 a la 1 es 10. Cuando escribimos 10 a la 2 es pues 100. Cuando escribimos 10 a la 6 es pues con los 6 ceros, pues 1.000.000. Y lo mismo cuando es, lo mismo pero inversamente, cuando es 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, ¿sí? En lugar de que se vayan moviendo los ceros para la derecha, se van moviendo los puntos a la derecha, se van moviendo los decimales en el punto. Entonces, por ejemplo, cuando es 10 a la menos 3 es 10 a la punto 001, ¿sí? Son 3 espacios que se va moviendo el punto. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa cuando yo multiplico, por ejemplo, como decía nuestra ecuación, el 2.7, que son ejemplos lo que yo estoy mostrando, no son tus datos, pero cuando yo multiplico 2.7 por... A ver, vamos a ver si puedo insertar texto aquí porque... Bueno, a ver. El caso es que, a ver, cuando yo multiplico 2.7 por 10 a la... A ver, por 10 a la 3, ¿no? Solo por poner un ejemplo, pero estoy buscando aquí la opción de poner una ecuación que no me está saliendo. Es que no sale aquí, no sale en PowerPoint. Bueno, pero imagínense que está 10 a la 3. Y tampoco me sale este... Bueno, voy a ponerle así. Por 10 a la 3, ¿sí? 10 a la tercera potencia. ¿Qué hacemos? Bueno, pues es simplemente lo mismo que 2. El punto se mueve y queda 2, 7 y, bueno, es más, es lo mismo que 2.7 por 1000, ¿verdad? Y esto es igual a 2.700. Y ya, lo mismo en todas las demás. Por ejemplo, 2.7 por 10 a la 6, pues es lo mismo. 2.7 por 1.000.000, que es lo mismo a
2.700.000. Y así, pues cuando va siendo más grande el número, pues mucho más grandes los ceros. Lo mismo para el otro lado. Si fuera 10 a la menos 3, pues sería 2.7 por 0.001. Y nos daría un resultado de 0.0027. ¿Sí? Se movió el punto para la izquierda. Se movió 3 espacios a la izquierda y ya el otro pues no importaba porque estaba para el otro lado. Entonces nos queda así. Esto es muy sencillo y simplemente utilizamos las potencias para ahorrarnos el tener que escribir todos los números cuando ya trabajamos con cantidades que tienen toda esta serie pues, de números. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo se hacen las operaciones rápido? Esto también lo puedes revisar en los recursos, pero para que nos acordemos rápidamente. Suma o resta. Cuando sumamos números que están multiplicados por una potencia de 10, pues es muy sencillo. Para operar números que tienen que estar expresados, tienen que estar expresados en la misma potencia. Por ejemplo, yo no puedo multiplicar, aquí le ponen coma, pero es 3.2 por 10 a la 7, no lo puedo multiplicar por ningún otro número que esté multiplicado por otra cosa que no sea 10 a la 7. Por ejemplo, si está multiplicado por 10 a la 5, no puedo hacer la operación. Tengo que hacerle aquí varios movimientos, mover los ceros para el otro lado, para que me queden los dos 10 a la 5 y así ya puedo sumar. Si no, no hay solución, no hay manera de que lo haga. En cambio, cuando multiplicamos, sí es mucho más sencillo hacerlo. Simplemente hago la operación, multiplico los decimales, multiplico los números que están aquí multiplicándose, por ejemplo, 3.2 por 1.05 se multiplican y me queda 4.8 y lo que pasa con los exponentes del 10 es que simplemente se suman 7 más 5, pues ya me queda 12, 10 a la 12 y ya me quedó perfecto aquí 4.8 por 10 a la 12, ¿sí? En la división va a ser lo mismo, pero resta, ¿sí? Y esto, revísalo de nuevo en tus recursos. Esto es para que nos vayamos dando una idea, no tienes que ahorita memorizarlo. Nada más vete dando una idea de que son así que se realizan estas operaciones, estas operaciones no son tan terroríficas como se ven. Fíjate, esto simplemente significa que es en realidad punto 0.0000000, un chorro de ceros, porque son 19 decimales, 19 décimas o 19 puntos que se fue moviendo por 7, 3, 4, 3, etcétera, ¿no? Todo lo demás. Pero imagínate que trabajáramos así, es muy complicado, entonces por eso simplemente dejamos esto de esta manera. Ahora, otra cosa muy importante, de la manera en la que estamos trabajando es fundamental que cuidemos el estar escribiendo nuestras unidades de medida siempre. Por ejemplo, aquí le ponemos que el electrón tiene estas medidas y la C, que es de Coulomb. Y por ahorita son los únicos datos que tenemos, además de la distancia de la que nos hablan. Nos dicen que están a una distancia de 8.5 por 10 a la menos 10 metros, ¿sí? También es importante que verifiquemos siempre lo que se nos está pidiendo en nuestra fórmula para que las unidades que se nos están pidiendo en nuestra fórmula. En este caso, está muy bien porque la distancia se nos está pidiendo en metros, entonces podemos trabajar con eso. También las cargas se nos están pidiendo en Coulomb y podemos trabajar con eso. ¿Sí? Ah, mira, aquí nos faltó, aquí habría que ponerle kilogramos, pero fíjate, este es un dato con el que no se está trabajando y no se va a trabajar. Curiosamente, solamente lo tenemos aquí para conocer la masa de las partículas, pero en este caso simplemente sirven para cumplir una función informativa. Ahora sí, vamos a conocer, a tratar de profundizar un poco más en el problema, ¿sí? De nuevo, ¿qué es lo que se está planteando? Se nos está planteando que tenemos un átomo de hidrógeno que tiene estas características, ¿sí? Ya las vimos, estas características están visualizadas aquí y
Se nos está pidiendo que a partir de lo anterior encontremos la magnitud de la fuerza eléctrica. Es lo importante. La magnitud de la fuerza eléctrica es pues, qué tan grande es la fuerza eléctrica o electrostática que existe entre estas dos partículas. Son dos partículas de las que se nos están hablando. Un protón y un electrón. El protón, como todos sabemos, es una partícula que tiene la cualidad de que pues se le ha nombrado que tiene una carga positiva. Entonces, imaginemos que este es nuestro protón. Por otro lado, tenemos un electrón que tiene una carga negativa. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una partícula con una carga positiva y otro con una carga negativa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se van a repeler o se van a separar? Más bien, ¿se van a repeler o se van a atraer? Se van a atraer, ¿verdad? Por eso es eso de que opuestos se atraen. Entonces, estas dos partículas tienen entre ellos, a ver, estas dos partículas, así. Esta es protón, electrón. Estas dos partículas no es que se ignoren entre las dos, sino que entre ellos está pasando mucho más de lo que podemos ver, ¿verdad? Lo que está pasando es que hay una fuerza eléctrica entre ellos. Entonces, nosotros queremos saber cuál es la magnitud de la energía que está entre ellos. ¿Qué información nos dan? Bueno, nos dan la información de la carga que tiene cada una. Y nos dicen, cada una tiene una carga de menos 2.7, voy a ponerlo resumido, por 10 a la menos 19. Este es el protón, entonces esto es positivo. Y el otro es menos 2.7. O sea, tienen la misma carga, fíjate, pero uno la tiene positiva y el otro negativa. Entonces, es importante siempre que tomemos en cuenta el signo que tiene cada una. ¿Qué otro dato se nos está dando? Bueno, se nos está dando uno que es muy importante. Se nos está dando la distancia. Porque de esta manera se utiliza en la fórmula, bueno, a la distancia se le pone una R, que es de 8.5 por 10 a la menos 10 metros. Entonces, uno serán metros. Esta es esta unidad de medida que es Coulomb. Entonces, ya tenemos aquí nuestras dos partículas y esta información entonces es muy importante porque ya vamos comprendiendo, espero, un poco más que de lo que estamos hablando, aunque no lo podemos ver, aunque suena muy abstracto, pues se trata de algo real. Se trata de dos partículas que son más pequeñas que un átomo, pero cuya medida y cuya información y saber la energía que existe entre ellas nos sirven para distintas aplicaciones que después tú puedes ir checando y de hecho que va a ser necesario para la última parte de nuestra actividad. Sin embargo, es importante que visualices esto desde ahora, ¿sí? Entonces, tenemos aquí nuestras dos partículas, es un protón, este es un electrón. Entonces, ¿qué es lo que queremos saber? Queremos saber cuál es la magnitud de la fuerza eléctrica que existe entre estas dos partículas. Y la fuerza se va a expresar en newtons, ¿verdad? La fuerza se mide en newton. Ahora, los que ya les urja ver cómo es el desarrollo de esta actividad, no se preocupen si necesitan adelantarle, pero yo los invito a que se queden para que veamos rápidamente que un poquito de esto de la ley de Coulomb, porque es muy importante y además nos va a servir para ir entendiendo un poco la lógica de lo que estamos haciendo en este módulo, ¿sí? Ley de Coulomb. Básicamente mide la fuerza entre las dos cargas, ¿sí? Mide la magnitud de la fuerza, pero lo puse aquí muy resumido. Y aquí es la explicación que vimos allá arriba de qué es la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas, bla, bla, bla. Ahorita revisamos bien específicamente qué es. También es importante que comprendamos que, por ejemplo, hace 200 años sabían muy poco sobre electricidad. Por ejemplo, sabían esto que ya dijimos, sabían que hay dos tipos de cargas, una positiva y otra negativa, ¿sí? Sabían que las cargas iguales se repelen y que las opuestas se atraen. Bueno, ahí está. La fuerza entre dos cargas
se debilita con la distancia. Esto también lo sabían y esto es obvio, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Pues que si está lejos, si estas están más cerca, pues se atraen más. Y si están más lejos, pues van a tener menos fuerza, va a haber menos fuerza, ¿sí? Entonces, aquí tenemos esta distancia de 8.5, hay una cierta cantidad de fuerza. Si fuera de 800.5, bueno, sería mucho más débil la fuerza que existe entre ellos, la fuerza, la magnitud de esta fuerza de atracción. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos que no sabían cómo medir la fuerza entre dos cargas. Qué oso, ¿verdad? Antes de proseguir, hay que acordarnos que la carga eléctrica es una propiedad de un objeto, no es un objeto. Esto simplemente. Las bolitas que acabamos de ver no son cargas, pero tienen una carga, ¿sí? Eso sí, se manifiestan, bueno, más bien esas bolitas básicamente sí son cargas porque son directamente las partículas de electrones y protones, pero más bien cuando hablamos de objetos más grandes que tienen esas cargas, ya serían propiedades las que tienen. Se manifiestan en fuerzas de atracción y repulsión a través de los campos electromagnéticos. La unidad para medirlos es el Coulomb, ¿sí? Que bueno, como dijimos aquí, hace 200 años no se sabían, hasta que llegó el señor Coulomb y puso la propuesta de esta ley, que fue bastante innovadora y que cambió muchas cosas, por lo menos para los científicos y los ingenieros. Ya vimos que pueden ser cargas positivas o negativas, todo tiene una carga eléctrica y la mayoría de los objetos tienen una carga neutral, porque están compuestos de un número equivalente de carga positiva y negativa. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, frotamos un globo en nuestro cabello y después nos damos cuenta de que ese globo lo podemos pegar en la pared? Bueno, eso quiere decir que hemos quitado una carga al globo y el globo ha quedado cargado o sobrecargado con una carga negativa. Entonces, cuando lo ponemos en otra superficie, va a generar una atracción porque son cargas opuestas. En este caso ya no es neutral, sino que se está ejerciendo una fuerza y eso genera que exista esta magnitud, este fenómeno, ¿sí? Entonces, vamos a explicar rápido, un poquito, sin aburrirnos, qué es lo que se está diciendo aquí. Bueno, esta es la ley de Coulomb. Dice, la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al punto de magnitud, ¿sí? De ambas cargas. Bueno, esto básicamente significa que entre más grandes son las cargas, más grande es la fuerza eléctrica entre las dos, ¿sí? Es muy sencillo. Lo que está en rojo significa eso simplemente. Significa que si estas bolas de plastilina fueran más grandes, fueran así grandes, pues tengo otra, si fueran más grandes, obvio que va a haber más fuerza entre ellas, obvio. ¿Qué otra cosa quiere decir esta ley? Bueno, quiere decir que entre más lejos estén las cargas, pues más débil va a ser la fuerza eléctrica entre ellos, la fuerza electrostática. Ya lo habíamos visto también esto, ¿sí? Entonces, son dos cosas muy simples, pero que en este caso la gran ventaja es que están expresadas para nosotros en forma matemática. Entonces, esto simplifica muchísimo. Acuérdate que las matemáticas no son otra cosa que un lenguaje más, y es un lenguaje que nos ayuda a resolver de manera directa, rápida y elegante problemas bastante complejos o problemas simples. En este caso sirvió bastante. Fíjate, lo que acabamos de leer y decir aquí, fíjate, entre más grandes son las cargas, más grande es la fuerza eléctrica entre las dos y entre más lejos estén, más débil es la fuerza, pues se expresa por medio de la fórmula con la que vamos a estar trabajando en esta actividad, que está aquí. Ni la leemos porque es una fórmula que vamos a estar viendo con detenimiento. Ahora ya tenemos más claridad sobre eso y ahora sí vamos a poner manos en obra, manos a la obra. Muy bien. Ahora, ¿cómo escribo el desarrollo del problema? Ya lo habíamos visto, mi sugerencia, usa las ecuaciones de Word o en Google Docs. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de cómo se hacen las ecuaciones en Word. ¿Qué otra cosa te sugiero? ¿Cómo hacer las ecuaciones, las operaciones?
usa la calculadora científica de Google, que también vamos a estarlo viendo en los ejemplos. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a pasar a lo que vinimos, ¿verdad? Que es ver cómo se hace, cómo fluye el desarrollo de esta actividad. Entonces ya tenemos bien el planteamiento, ya vimos que estamos hablando de dos partículas, nos dan mucha información, pero la única información que vamos a necesitar en realidad es la que vamos a escribir aquí abajo, la que nos piden para que completemos esto, porque lo que queremos saber, lo que básicamente queremos saber es lo siguiente. Queremos conocer cuál es la magnitud de la fuerza eléctrica que nos están dando aquí y aquí, más bien aquí nos están dando la ecuación para resolverlo. Pan comido, si me preguntan, no se preocupen, ahorita vamos a ver cómo se hace. Fíjate, tenemos lo que nos piden. Fuerza, magnitud, F, magnitud de fuerza eléctrica en newtons, ¿sí? Y nos dan una fórmula y nos dicen, resuelve esto. Después nos ponen, pues, nosotros vemos cuál es el contenido de la fórmula. Dice K, ¿sí? K, no tenemos aquí nada que sea K. K significa una constante, ¿sí? Es una constante que eso quiere decir que siempre es un valor que va a ser el mismo. Búscalo en tus recursos o cópialo de aquí porque es exactamente el mismo. Es 9 por... Bueno, es básicamente así. Puede ir con o sin los paréntesis. 9 por 10 a la 9 newtons por m al cuadrado por sobre coulomb al cuadrado, ¿sí? Esto es básicamente nuestra constante. Ya tenemos este valor, vamos a buscar Q. Necesitamos también llenarlo esto para poder hacer la fórmula. ¿Cómo encontramos Q1? Bueno, Q1 es carga 1, Q2 es carga 2, y si revisas bien lo que se pide en esta fórmula es que Q esté expresada en la unidad de Coulomb. Entonces, vamos a buscar aquí y tenemos la carga 1, que son los electrones, y que está expresada en Coulomb. Entonces, listo, la tenemos aquí, carga 1. Luego Q2 sería pues la carga 2, los protones, que está también expresada aquí en Coulomb, y listo. Entonces ya tenemos nuestras dos cargas y nos falta un dato más. R. R no quiere decir otra cosa que distancia. Entonces, únicamente, pues busco cuál es la distancia, tiene que estar expresada en metros, listo, ya está en metros. ¿Y qué entonces tengo que hacer? Nada más pegarla aquí. Y ya tengo aquí mis datos, ¿sí? Si ya tengo mis datos, básicamente ya tengo mi ecuación, ya la tengo lista, solamente tengo que resolverla. Entonces, vamos a ver. Primero quiero invitarlos a que veamos cómo completé esta parte de mi ecuación, de escribir la ecuación, ¿sí? Bueno, voy a hacer pequeño de nuevo esta parte para que no nos estorbe tanto. Y vamos a ver. Hasta lo puse en colores para que no nos perdamos y se vea qué es lo que estoy incluyendo, ¿sí? Y los voy a acompañar también, les voy a pedir que me acompañen también para que repasemos cómo se hace esto de escribir las ecuaciones directamente en Word, que es lo que te invito a que tú realices. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tienes que ir a la parte donde dice insertar y después dirigirte a donde dice ecuación arriba a la derecha. Tal vez no tienes la misma versión de Word, pero va a haber un equivalente. Si no tienes este panel de visualización, vete a insertar de aquí, ¿sí? Y en unos momentos, si nos da tiempo, también voy a revisar cómo se hace esto en Word. Por lo menos un ejemplo poquito, perdón, en Google Docs. Por lo menos un ejemplo pequeño. Ahora, me dirijo entonces a insertar, encuentro la opción ecuación, nada más le pico en ecuación y me va a salir un cuadrito como el que estás visualizando aquí. Ahora lo que tengo que hacer es traducir todo esto que está aquí con los datos que ya tengo aquí. Es muy sencillo. Básicamente tengo que escribir F. Acuérdate que tiene que ser F mayúscula y luego en lugar de escribir K, tengo que escribir el valor de K. El valor de K es 9 por 10 a la 9. Fíjate, 10 está a una potencia. Entonces, ¿cómo le hago? Simplemente tengo que dirigirme aquí donde dice secuencias y comandos, perdón, y elijo esta opción que es la de subíndices y superíndices. La primera, fíjate cómo se muestra aquí un cuadro grande con un cuadro chico arriba. Eso significa elevar a un exponente. Entonces le doy clic y ya me aparece la opción. Entonces únicamente tengo que
posicionarme con el cursor donde quiero escribir y escribo mi número. En este caso escribo por 10 a la 9, listo. Ya terminé. Para avanzar simplemente doy un tab, un teclazo en mis flechitas y avanzo. Ya terminé de escribir la K. ¿Ahora qué sigue? Bueno, ahora tengo que escribir toda esta operación, que es una fracción donde se multiplica Q1 por Q2, pero está sobre R2. Entonces, de una vez voy a abrir ese tipo de ecuación. ¿Cómo se hace? Bueno, muy sencillo. Primero, abro mi... Bueno, como están multiplicadas, le voy a poner aquí un signo acuérdate que yo estoy utilizando los asteriscos como signo de multiplicación. Ahora voy a escribir la fracción. También aquí arriba me aparece la opción de fracción. Le doy clic y me aparece también las dos partes que voy a ir llenando. Por un lado tengo pues la parte de arriba y por otra la de abajo. ¿Qué voy a transcribir ahora? Bueno, Q1 y después Q2. Entonces, para escribir Q1, vamos a escribirlo directamente. Vamos a escribir menos 2.73435. Acuérdate que estos números son de ejemplo, no son los mismos números que tú tienes. Por 10 es un poco latoso esto, la verdad, pero es importante que lo vayamos haciendo de este modo. También te sugiero que escribas, que utilices los signos, los paréntesis con más frecuencia porque es muy fácil trabajar de este modo. Ahora, ¿qué puedes hacer si ya tienes aquí este número? Bueno, puedes copiarlo, puedes seleccionarlo, copiarlo y lo escribes y listo. Lo único que nos está faltando aquí es escribir nuestra unidad. Fíjate, aquí es Coulomb, y la K tiene la unidad tiene toda esta, ¿sí? Entonces también la podemos escribir. Yo sugiero que siempre se escriba en las operaciones, pero me parece que no es obligatorio hacerlo. Entonces, fíjate, aquí estoy escribiendo de nuevo esto, estoy escribiendo esta fracción que es m al cuadrado sobre c al cuadrado también. Y ahora sí la parte de abajo. La parte de abajo, ¿qué nos falta llenar? Bueno, nos falta llenar la distancia. La distancia sería fácilmente nada más pues transcribir lo mismo que tenemos en los datos que ya hemos reunido, que es 8.5 por, acuérdate, dirigirte aquí en secuencias y comandos, elegir esta opción y escribir por 10 a la menos 10. Y listo. Acuérdate de irlo escribiendo de este modo. Se me olvidó aquí incluir que va esto con una exponente. Acuérdate que no se te debe pasar ningún exponente porque son muy importantes. Entonces ya lo escribí. Lo que hice fue vaciar mis datos en la fórmula. Me quedó igual. Fíjate que es exactamente lo mismo que tengo aquí abajo, nada más que aquí le puse la multiplicación, pero es lo mismito. Entonces, solamente es para que visualizáramos el ejemplo. Esto es lo mismo de aquí abajo, ¿sí? Y es lo mismo de aquí arriba, pero ya aplicado con los datos. Ya tenemos nuestros datos. Y hago bien la revisión de que una carga es negativa, otra carga es positiva. Tenemos aquí nuestras unidades ya escritas. Tenemos cada una de las partes en su lugar. Aquí los puse en colores para que podamos ir viendo qué parte es qué parte. Aquí es carga 1, carga 2, sobre distancia por nuestra constante. Yo la realicé de la siguiente manera. Lo importante es que vayamos pues despejando, haciendo nuestras operaciones para que nos queden cada vez menos términos. Lo primero que yo hago es multiplicar esto por esto. La forma en la que la realizo es multiplico 9 por 10 a la 9 por esto y simplemente fue lo que realicé, pasarlo para acá arriba. No ocurre nada más que cambian la manera en la que están escritas nuestras unidades, ¿sí? La n pues se queda normal, pero como esta era una fracción, este 2 se tiene que convertir en negativo y se pasa para acá. Y lo demás lo tenemos igual, ¿sí? Entonces ya tenemos
esta parte de nuestra operación. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Aquí fíjate que no he realizado realmente ninguna cuenta, ninguna operación, ¿sí? Todo lo tengo aquí juntito, no ha pasado nada. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, lo que yo sugiero es que multipliquemos, que ahora sí ya empiece lo bueno. ¿Qué es que empiece lo bueno? Bueno, que yo multiplique este por este. Puedes multiplicar ya directamente los tres. Acuérdate que el orden de los factores no altera el producto. Pero para que veamos una práctica de cómo se hace una operación en una calculadora, vamos a hacerlo, vamos a multiplicar este azul por este verde. Y nos tiene que dar un resultado que después nos vamos a multiplicar por nuestra constante, que es la que aparece en rojo. Entonces voy a cambiar de pantalla para que nos pasemos a donde tenemos la calculadora científica. La calculadora científica es muy fácil de encontrar, simplemente vas a tu buscador de Google, escribes calculadora científica en Google y te aparece, ¿sí? Y aquí la tenemos, pero ¿sabes qué? No es, mejor voy a poner la otra forma de visualización, que es esta. Muy bien. Entonces, por un lado, a la derecha tenemos nuestra operación, por otro lado, a la izquierda tenemos nuestra calculator. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a multiplicar el azul, el término azul, por el verde. Entonces, simplemente vamos a escribir menos 2. Ah, y además, fíjate, esto va a estar muy padre porque te voy a enseñar cómo se hacen con gran facilidad las potencias de 10. Fíjate, es muy sencillo. Vamos a abrir paréntesis y vamos a poner menos 2.734357.9. Y ya no lo tengo que multiplicar. Mira, por ejemplo, lo que uno diría es, voy a multiplicarlo por 10 a la 19 a la menos 19, fíjate, así, ¿no? Pues no, no tienes que hacer eso. Borra todo esto y escribe tu número y simplemente le das clic aquí donde dice exp, ¿sí? Aquí exp te pone automáticamente potencia de 10. Entonces va a ser muy padre. Le pones exp menos 19 y cierras tu primer término. Y el segundo vas a escribir, ahora es en positivo, no tienes que ponerle ningún signo, 2.734379. Ah, no, 43.579. ¿Sí? Y este también va a ser por 10, fíjate aquí, a la 19, simplemente le ponemos exp menos 19, ¿sí? Y cerramos nuestro paréntesis. Entonces, hacemos nuestra multiplicación y nos queda, espero que no me haya quedado mal, pero me quedó este número, vamos a ver. Dice menos 7.4764. Bueno, se me fue por aquí un número. En fin, 764. A ver, es que escribí mal el número. A ver, de nuevo. Así, y esto es para que nos vayamos acostumbrando. Si quieren, pónganle en velocidad rápida en este video para que nos pasemos esta parte. Pero de todas maneras, es importante que tú te acostumbres a revisar con mucho detenimiento cómo vas haciendo estas actividades, porque de repente se nos va un numerito y cambia todo el sistema. Entonces, el chiste es que, acuérdate, por potencia es simplemente exp 19, cerramos, menos 19, cerramos, multiplicamos por la misma, pero 2.7343579 exp menos 19
Bueno, y me sale 7.476. 7131. Y acuérdate que entonces, como se está multiplicando menos 19 por menos 19, lo que va a pasar es que queda así, se expresa así, por 10. ¿Qué pasa cuando se multiplican dos términos iguales? Se restan estas cantidades. Más bien, ¿qué pasa cuando multiplicas dos potencias a la 10? Se suman estas, pero en este caso, como están en menos, se van a restar. Entonces, menos 19 menos 19, ¿cuánto es? Es menos 38. Entonces queda 10 a la menos 38. Y si no hice nada mal, al multiplicar esto por 9 por 10, o sea, el potencia de 10 a la 9, le cierro y me da menos 6, mira, sí me da igual. Entonces, simplemente lo que hice fue termino esta, ahora la multiplico por esta. Fíjate que yo estoy poniendo las unidades, pero tú básicamente solo vas a trabajar con los números. Solo vas a trabajar con los números que tienes ahí, aquí, incluido la multiplicación por 10, ¿sí? Pero es muy sencillo hacerlo. Entonces, fíjate qué avanzado vamos. Acuérdate que cuando dos paréntesis están uno con otro, simplemente se van a multiplicar. Entonces, ¿qué sigue aquí? Estoy multiplicando esta que ya nos quedó en negativo y color negro por este rojo que tengo aquí, que es nuestra constante. Y una vez que hago la multiplicación nos va a dar esta cantidad. Y listo, ya tengo terminada esta parte. Entonces, fíjate, esto es para que tú vayas teniendo pues la seguridad en ti misma, en ti mismo para hacerlo. No es nada difícil. Es como si estuvieras trabajando con cualquier número, pero aquí la diferencia buena es que tenemos todas estas potencias de 10 que nos pueden asustar a primera vista, pero fíjate, no tienen ningún problema y además lo podemos checar varias veces con nuestra calculadora hasta que estemos totalmente seguros. ¿Qué pasa aquí? Que terminamos y tenemos, pues aquí nuestra multiplicación de esta con esta nos da esto, lo de abajo sigue igual y por último, pues vamos a hacer la división, ¿sí? ¿Qué les parece si para que practiquemos hago de nuevo la operación de la división para que veamos cómo se lleva a cabo en nuestra calculadora? Es muy sencillo, es menos, a ver, vamos a escribirlo aquí. Vamos a poner paréntesis y es menos 6.7290.418 y su potencia de 10 es menos 28. Y ya tengo mi primer término, ahora lo voy a dividir entre, voy a abrir aquí también y le voy a poner 7.225 a la potencia de, más bien 10 a la potencia de menos 19. Y cierro mi paréntesis a ver qué pasa. Entonces me sale menos 9 por 10 a la 31 y me salió aquí diferente a como yo lo tenía, pero creo que lo tendría que checar de nuevo, menos 28. No, creo que yo soy el que ahorita lo hice bien. Muy bien, entonces, listo. De esta manera ya tenemos nuestro resultado. Nuestro resultado nos da newtons, nos sale en negativo. Fíjate por la manera en la que estuvimos trabajando por los signos. Fíjate, primero se multiplica negativo por positivo, nos da un resultado negativo. Y
este era positivo, entonces nos da negativo por positivo, negativo, ¿sí? Y luego es negativo entre positivo, pues nos da también negativo. Entonces nos sale una fuerza en negativo. De este modo ya tenemos nuestro resultado aplicando simplemente esta operación, sustituyendo, ¿sí? Como pueden ver, no es nada difícil, no es tan complicado llevarlo a cabo. Entonces, muy bien, ya podemos pasar a la siguiente. Vamos a hacer, creo que con esta visualización no está tan mal. Entonces, vamos a pasar a la siguiente, que es, ¿cuál es la separación de dos cargas de menos 7 microcoulomb si la fuerza de repulsión entre ellas es de 200 newton? ¿Sí? Deberás despejar R, que es la distancia, para calcular la distancia, obteniendo, ¿sí? Y esta es la fórmula que se nos indica, obteniendo R de esta manera. Aquí no, es que no la pude escribir bien aquí porque esto es un exponente, pero se veía como si estuviera multiplicando. Entonces no le hagan caso a esto. Lo dejé aquí para que nos acordemos que es un exponente y listo. Bueno, esta es nuestra operación. Ahora ya no estamos trabajando directo con F, ahora estamos pidiendo que encontremos R y la forma en la que lo obtuvimos es únicamente despejando esta misma de acá. Se pasó para el otro lado, F se pasó aquí dividiendo y para que despejáramos el cuadrado, lo que se hace es que se convierte en una raíz cuadrada o en elevar al exponente un medio. Y de este modo vamos a reunir nuestros datos que se nos están pidiendo. Bueno, aquí nos puse el recordatorio de que esta micro equivale a 10 a la menos 6. Es bastante útil en este sentido, pero ahorita mejor lo vamos a cambiar como se ve aquí. Pero vamos a pasar primero. Tenemos la constante es la de siempre, ¿sí? Aquí la dejo en rojo, nos acordamos, no hay ningún problema. ¿Qué más necesitamos? Tenemos carga 1 y carga 2. La carga 1 nos dicen, es lo mismo que la carga 2, es de menos 7 microcoulomb. Entonces, simplemente pero yo lo cambié a menos 7. Y simplemente lo que hacemos es que cada microcoulomb se cambia a por 10 a la menos 6, ¿sí? Ya nos queda así mejor para que tengamos directo coulomb y no micro. Y listo. De esta manera tenemos que ya no son dos cargas distintas que se atraen, sino dos cargas iguales que se van a repeler. ¿Qué más tenemos? Bueno, en este caso sí nos están diciendo cuál es la fuerza. La fuerza es de 150 newtons. Bueno, yo le cambié 150 newtons. Entonces, ya tenemos aquí la fuerza. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos toda la fórmula que vamos a ir llenando. Entonces, vamos a ver. Tenemos aquí entonces lo mismo. Vamos a tener que transcribir lo mismo. Creo que está bastante sencillo. Y tenemos el primero tenemos aquí nuestra constante, después tenemos nuestra carga 1, nuestra carga 2, ya vimos cómo se escribe en Word, les sugiero que revisen, sobre Newton, que es la fuerza. Y todo esto se va a elevar a una potencia de un medio, que es lo mismo que lo que voy a mostrar aquí, que es lo mismo que ponerlo en raíz cuadrada. Es lo mismito, por eso de una vez lo puse en raíz cuadrada. ¿Quieren ver cómo se pone en raíz cuadrada? Es muy sencillo. Vamos a la parte donde es insertar, vamos a ecuaciones, escribimos R y una vez que pusimos el igual, vamos a buscar el signo de raíz cuadrada que se encuentra aquí como ustedes pueden ver. Le doy clic a raíz cuadrada. Déjenme checar si se está visualizando bien esto en nuestra compu. ¿Sí? Se está viendo bien.
Una vez que tenemos la raíz cuadrada, pues procedemos a escribir lo que tenemos que escribir. ¿Qué sigue? Bueno, tenemos que poner una fracción, ¿verdad? Entonces vamos aquí donde dice fracción, le doy clic y me aparecen ya los dos términos que componen la fracción. A continuación, pues escribo lo primero que se me está pidiendo, que es 9 por 10 a la 9. Y bueno, escribo los mismos términos de aquí. Y listo, cerramos. Tal vez se preguntarán por qué aquí ya los puse, ya no puse el verde y el azul. Y es porque sencillamente, pues cuando multiplicamos dos iguales, sí, se puede fácilmente poner al cuadrado. Pero también lo puedo hacer así. 150n. Listo, entonces esto va antes que esto y luego ya se multiplican y por alguna razón, no sé por qué no me salió mi, mi raíz cuadrada, mi raíz cuadrada directo, pero a ver, no sé por qué no me salió adentro la raíz, la cochina raíz cuadrada, a ver. Tal vez era otra. Bueno, el caso es que se entiende de todas maneras. Y la otra tan bonita que me había quedado. Ya sé, es que no elegí el símbolo. Tenía que elegir el tipo de radical. Entonces, a ver si me sale así. Selecciono esa, exacto. Aquí donde dice radicales, ya le pongo ya. Ahora sí ya me quedó bien. Y ya tenemos lo mismo de aquí. Simplemente esta lo multipliqué por esta de acá arriba. Nos queda lo mismo. Después hacemos la multiplicación. Multiplico estos dos, que el verde por el azul, menos puntos, menos 7 por 10 a la menos 6 por menos 7, es lo mismo que ponerlas al cuadrado, porque es lo mismo que multiplicar al cuadrado, nada más voy reduciendo más. Y ya, ¿qué sigue? Voy haciendo mis operaciones. A continuación, lo que prosigue es, pues, elevar todo al cuadrado. Elevé todo al cuadrado, se aplica al Coulomb, se pone Coulomb al cuadrado y se aplica a este número, menos 7 por 10 a la menos 6, se convierte en 4.9 por 10 a la menos 11. ¿Cómo se hace eso? Bueno, muy sencillo. Pues tú puedes, para ahorrarte todo el show, tú puedes multiplicar directo menos 7 por 10 por menos 7 por 10 a la menos 6 y listo, te da el número. Pero yo quise hacerlo así y también se puede, mira, es menos 7 por 10, ¿no? Menos 7 potencia de 10 a la menos 6. La cierro. Al cuadrado, ¿cómo se pone un exponente? Aquí está este botoncito que dice X a la Y, le das clic y ya te da clic, mira aquí, chiquillo, le das clic, 2 y listo, te sale 4.9 por, esto es el potencial de 10 a la menos 11 y listo, ya te da a la menos 11 y ya tienes lista esta parte. Ahora únicamente hay que hacer la multiplicación, multiplicas esto que te salió aquí por esto que te salió aquí. Acuérdate que yo estoy usando cantidades de ejemplo y te va a dar pues un número. Ese número va a estar expresado en newtons por metro porque todo lo demás se va quitando. Acuérdate que si multiplicas Coulomb al cuadrado por Coulomb a la menos 2, pues se hace la operación 2 menos 2, pues 0, y desaparece el Coulomb y solamente nos queda Newton y metro. El caso es que una vez que tenemos esto listo, vamos a hacer la operación de 441 sobre Newton, sobre 150 Newton, que es muy sencillo. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Y bueno, todas las demás que no he estado haciendo porque es muy simple. Es 9 por 10 a la menos 9, a la 9 por 4.9 por 10 a la menos 11. Tú esto lo vas a tener que hacer. Es muy sencillo de hacer. Luego ya pasamos a lo siguiente. La división también es muy sencilla.
Por eso la, la voy a hacer, porque es punto 400, porque es más rápida de hacer, porque no son tantos números, sobre 150 y ya nos da el número que tenemos aquí, punto 0,00294 metros. ¿Por qué? Porque Newton con Newton nos queda metro. Tú si quieres puedes, yo creo que a menos que tu facilitador te indique otra cosa, pero puedes dejar la unidad sin la unidad. Pero bueno, yo prefiero siempre hacerla con la unidad y ya nos queda muy bien al final y tiene que estar expresado en metros. Que no se te olvide nunca indicar la unidad a la que cada una pertenece. Vamos a regresar un poco a nuestra primera operación para que nos acordemos, más bien para que yo mencione, porque se me pasó, cómo es que estuve trabajando con las unidades. El caso es que, por ejemplo, aquí cuando ya multiplicamos todo junto, vamos a multiplicar Coulomb por Coulomb aquí, y aquí, por ejemplo, se me olvidó que era Coulomb al cuadrado, ya que los estoy multiplicando. Entonces tengo que ir aquí a la ecuación y ponerle esto, pero las unidades no afectan más que a las propias unidades y solamente nos sirven para ir verificando que estamos avanzando bien en nuestra fórmula, pero ahorita, dado que son fórmulas que ya están establecidas, no van a afectar en nuestro resultado, solamente que es bonito ver cómo se van desarrollando. Por ejemplo, aquí tengo Coulomb al cuadrado por otra vez Coulomb a la menos 2, pues se van a eliminar las dos y solamente nos va a quedar Newton por metro al cuadrado y abajo tenemos esta distancia que es por metro al cuadrado también. ¿Qué pasa cuando es metro al cuadrado sobre metro al cuadrado? Pues que se van a eliminar también y solamente nos va a quedar el resultado de Newton. Por eso es tan padre cómo nos va quedando estas equivalencias. Y lo mismo aquí, pero en este caso tenemos un resultado de distancia en metros. Es muy importante que siempre tengas en cuenta cuáles son las unidades con las que estás trabajando. En este caso, trabajamos extensamente con la ley de Newton, de Coulomb. Acuérdate que estuvimos revisando cómo es que se puede medir la magnitud de fuerza entre dos partículas o, dada en el caso de que tengamos la información sobre la magnitud, podemos también buscar cuál es la distancia si despejamos esta fórmula. Entonces, fíjate qué elegante es este asunto y fíjate qué padre cuando tú lo puedas hacer. Es bastante sencillo, ya viendo cómo trabajamos con las ecuaciones en el módulo pasado. Es bastante simple en ese sentido. Solamente consiste en que sustituyamos y apliquemos. Ahora pasamos a la siguiente actividad donde hacemos una variación importante. Ahora se nos pide que determinemos la distancia a la que se encuentra un par de cuerpos cuyas cargas puntuales son de menos 5 microcoulomb y si su energía potencial eléctrica perdón, es de menos 5 joules. Ahorita ya tenemos entonces una nueva unidad que son los joules, que sirve para medir el trabajo. Dice, recuerda para utilizar la siguiente fórmula y también recuerda que el micro es 10 a la menos 6, no se nos vaya a olvidar. Entonces, acuérdate de utilizar esta fórmula. Y otra vez nos dan la fórmula. La energía potencial básicamente es ese trabajo que se emplea y ya no estamos midiendo en este caso la fuerza de la magnitud de la ley de Coulomb, sino esta variación que se enfoca en la energía potencial para medir el trabajo. Entonces, y también de dos partículas. En este caso, ¿qué información se nos está dando? Ya no se escribe igual, ya no se escribe Q1 y Q2. En este caso se pone Q mayúscula y Q minúscula, pero es lo mismo, son dos partículas o dos cuerpos con cargas de cierta cantidad, ¿sí? Q mayúscula tiene una carga de menos 5 microcoulomb, que se traduce así, y la Q minúscula nos dicen que es igual, entonces las dos son iguales. Ya tenemos entonces el dato de estas dos Qs. También, como siempre, tenemos la constante con la que hemos estado trabajando, no nos ha dado ningún problema, se ha portado súper bien. Y tenemos también la información sobre EP. Fíjate que ya nos están diciendo, la energía potencial es de menos 8 joules y nos están dando la fórmula. Entonces, lo que no tenemos y lo que nos están pidiendo es la distancia, ¿sí? Nos están diciendo, determina la distancia y yo digo, órale, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer si yo solamente tengo estos datos, ya tengo todos, pero la R la tengo aquí? Entonces, si yo resuelvo esto, no voy a poder. Fíjate, de hecho, aquí demuestro que no se puede. ¿Cómo que no se puede? Es muy fácil. Que no se puede porque es la misma fórmula esta que tengo aquí que aquí. Y, a ver, multiplico esto por esto,
Pero el caso es que si yo lo aplico así y pongo mis números, tengo menos 8 joules es igual a 9 por 10 a la 9 por menos 5 por 10 a la menos 6 por menos 5 por 10 a la menos 6, que es lo mismo, pero de todas maneras no tengo la R aquí. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, aquí puse, no. Primero hay que despejar la R. Primero tienes que despejar la R. Entonces, lo que tienes que despejar es esto, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a despejar? Bueno, eso ya te toca a ti. Ahora sí que tú tienes que hacer esa chamba, dadas las dos primeros puntos que estuvimos revisando pormenorizadamente con unos ejemplos que me parecen pues bastante claros y bastante relacionados con lo que está en la actividad. Entonces, aquí va a ser muy sencillo para ti si te acuerdas cómo se hace un despeje, va a ser muy fácil. Yo te voy a poner un ejemplo, fíjate, imagina que tienes aquí. Y es igual a A por B por C, o también puede ser así, de hecho. Es lo mismo, pero, a ver, es lo mismo, pero no. El caso es que tenemos aquí ya. Y esta, si te fijas, o sea, por favor, es idéntica esta fórmula a la anterior, ¿sí? Es idéntica. Simplemente lo que tú tienes que hacer es, te ver esto, es A por B por C, por X. Yo simplemente estoy poniendo aquí cualquier número, cualquier letra, perdón, cualquier variable. El caso es que si tenemos esto aquí dado, ajá, pero yo lo que quiero es saber el X, a mí no me importa Y. Yo lo que quiero es tener X del otro lado. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que pasar X. ¿Cómo se pasa? Si está dividiendo, se pasa multiplicando, ¿verdad? Entonces me queda este número aquí. Esta fórmula me queda X por Y es igual a por B por C. Y ahora tengo que decirle a la Y, bueno, ya, pues, ya te me vas, ¿no? Te me vas para el otro lado. Crúzate, por favor. Entonces la Y que está multiplicando se va a pasar dividiendo. Entonces va a ser lo mismo que arriba, pero con la X en lugar de la Y. Y listo. De esta manera, pues ya despejé mi X. Tú vas a hacer lo mismo con la R que está aquí, que tienes que pasar para acá y listo. Pero no te la voy a escribir simplemente, pero ya te dije cómo es. No te la voy a escribir, pero es muy sencillo. ¿Qué tienes que hacer después? Bueno, ya tienes aquí sustituidos los valores, nada más. Pon aquí la R, pon aquí la menos 8 joules y luego resuelve la operación. Muy sencillo, ¿eh? Simplemente multiplicamos esta por esta y después lo dividimos entre nuestros joules, entre nuestra energía potencial. Y listo, de esta manera ya va a estar terminada nuestro último problema de esta actividad, lo cual lo hace, creo, bastante sencillo y listo. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Bueno, lo siguiente, además, vamos a pasar a lo siguiente. Ya no es necesario que chequemos esta pantalla. Aquí tenemos a alguien saludando aparentemente. Y tenemos el punto 2. El punto 2 es también bastante básico, que no lo dejemos atrás. Es bastante importante. Dice, ¿cuál es la importancia de las partículas fundamentales en la aplicación de las leyes electromagnéticas? ¿Sí? ¿Cuál es la importancia? Y aquí tú vas a investigar esto de las partículas fundamentales. ¿Qué son las partículas? Bueno, ya hablamos de los protones y los electrones. Es que antes se creía que el átomo era lo más pequeño que había. Después se descubrió que estaban los electrones y los protones que componían el átomo y se los llamó las partículas fundamentales, que son muy importantes para aplicar las leyes del electromagnetismo. Entonces, vas a revisar tus recursos, tal vez también te sirva encontrar algo en internet y vas a explicar con tus palabras. Acuérdate de respetar las normas de ortografía y todo esto. Y después, en un párrafo de 5 líneas, muy cortito, fíjate, vas a explicar la importancia de las leyes revisadas. ¿Cuáles son las leyes revisadas? Bueno, revisamos la ley de Coulomb y por ahí un poquito la ley de Joule. Entonces, puedes enfocarte en la ley de Coulomb, pero también es importante, sobre todo si tienes un facilitador que toma mucho esto en cuenta, que menciones la ley de Joule. ¿Sí? Entonces, revisa tus recursos, ahí está todo, pon una explicación con tus palabras y no se te olvide esta parte porque
puede que te hayas esforzado mucho en esto, pero si no haces la segunda parte, no vas a tener la parte, lo que corresponde a la aplicación teórica, más bien a la explicación del asunto y a pensar ya en su aplicación más bien práctica, no teórica. Y es importante que lo tomemos en cuenta. Vamos a hacer un repaso para lo que estuvimos viendo en esta actividad y después vamos a checar un poco de cómo se hace cómo se hacen las operaciones, las ecuaciones en Google Docs para todos aquellos a los que les interese. Primero tenemos una operación donde se nos pide que busquemos la magnitud de la fuerza eléctrica. Se nos da una fórmula. Este es el punto 1.1 y se nos dan unos datos. Nosotros solamente vamos a tomar los datos que necesitamos. No necesitamos aquí la masa. Solo necesitamos saber cuál es la carga de cuál es una de las cargas y cuál es la otra de las cargas. Vamos llenando nuestra información, también necesitamos saber cuál es la distancia que nos están dando aquí y lo aplicamos directo a nuestra fórmula porque ya la tenemos dada. Metemos también nuestra constante, vamos despejando, vamos multiplicando y después, una vez que tengamos terminada la multiplicación de arriba, hacemos la división y nos queda el valor que estamos buscando, que es el de la fuerza, ¿verdad? Acuérdate que es muy importante que siempre revises que está bien elaborado toda tu actividad. Es muy importante que cheques y que le escribas por lo menos en tus resultados la unidad de medida apropiada, siempre hay que ponerla. Lo mismo en la actividad siguiente, donde se nos da una fórmula y se nos pide que busquemos cuál es la distancia, cuál es la separación que existe entre dos cargas. Trabajamos. Digo que se nos da una fórmula, pero es la misma fórmula despejada. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, otra vez se reúnen los datos que tenemos. La constante ya está dada, ya nos la podemos incluso saber. Después sabemos que tenemos dos cargas de la misma magnitud y después sabemos que la fuerza vale 150 newton. Entonces, aplicamos todo esto, realizamos la operación y acuérdate que es muy importante que en este caso, como está elevado a un medio, quiere decir que se saca una raíz cuadrada. Entonces sacamos la raíz cuadrada, pero hasta el último. Primero tenemos que hacer las multiplicaciones, después las divisiones y después ya aplicamos la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada es muy sencilla de hacer también en la calculadora. Incluso podemos darle una checadita. No me acuerdo si incluso ya lo habíamos revisado. Bueno, vamos a revisarlo. Es muy fácil de hacer. De hecho, creo que hasta en las calculadoras que son fáciles, las básicas, se puede hacer esto. Entonces, ¿cómo es? Si tenemos nuestra calculadora en ceros, buscamos aquí donde está el signo de la raíz cuadrada, le apretamos y después pues escribimos nuestro número que es 0.00294. Acuérdate, tú trabajarás con tus propias cifras y le damos igual y ya nos da nuestra cantidad y listo. Es muy padre hacer esto. Y aprovecho para que de una vez veamos cómo se hacen las ecuaciones en Google Docs, ya que estamos revisando esto. Es muy sencillo. Simplemente escribimos insertar y aquí nos aparece la opción de ecuación en insertar. Esta opción me gusta, la de Google Docs, porque es gratis, ¿verdad? Entonces, no siempre tenemos el acceso a al Microsoft y esta nos puede servir bastante. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, una vez que tenemos esto, bueno, escribimos nuestra operación, nuestra ecuación que nos interesa. Entonces, por ejemplo, le podemos escribir R es igual a nueve por... Y ahora sí, mira, por ejemplo, 10 a la 9. 9 por 10 a la 9. ¿Cómo escribo 10 a la 9? Bueno, me voy aquí. Aquí donde aparecen estas operaciones. Aquí no traen nombre, solamente traen... Vamos a agrandar. Vamos a prender un poco la imagen aquí. No traen nombre, pero traen... Si le ponemos antes nuestro cursor, dice operaciones matemáticas. Entonces, le damos clic aquí en operaciones matemáticas y nos aparece así. No se ve nada, pero nosotros, por ejemplo, escribimos 10 y luego avanzamos con nuestra flechita hacia la derecha y ya se sube nuestro cursor y aquí ya lo ponemos. 10 a la 9 y listo.
Cuando queramos terminar lo que estamos escribiendo en el exponente, simplemente le avanzamos de nuevo con la flechita y listo. Ahora vamos a hacer nuestra fracción por la que se está multiplicando esto. ¿Cómo le hacemos? Nos dirigimos aquí de nuevo en operaciones matemáticas y... ¿o será otra? Ah, no, aquí está. Operaciones matemáticas. Entonces, lo mismo aquí. Por ejemplo, voy a multiplicar 2.7. Ay, mire, además, esta, en lugar de usar el asterisco, que es bastante latoso, puedo usar este punto que se ve mejor. Entonces, 2.7 por 10 a la 9, menos 9, ¿no? Y listo. Bueno, para no seguir haciendo, ya se entendió el punto, para no seguir aquí quitando tiempo, vamos a pasar directo acá a la parte de abajo y escribimos por 800 sobre 850. Es un ejemplo. Y listo, fíjate, también es bastante sencillo hacer las ecuaciones en Google Docs y queda mucho más también, o igual de padre, no sé si mucho más, pero queda igual de padre. A mí me gusta mucho, solamente que uso las de Word porque creo que es más rápido de hacer, en mi caso, pero también nos podemos acostumbrar a estas de Google Docs y tienen bastantes ventajas, bastantes ventajas. Así que aquí tenemos esta opción. Vamos a seguir, vamos a regresar a la parte donde estábamos checando nuestra segunda operación. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos ahora la tercera operación, que es buscar la distancia. Nos dan una fórmula, pero tenemos que despejar la R, tenemos que encontrar la R, hacemos todo el movimiento para encontrar la R y después aplicamos los datos que ya tenemos, ya hasta nos acostumbramos. Tenemos dos cargas, tenemos nuestra constante y también tenemos, en este caso, la energía potencial y listo. EP, acuérdate, EP es una sola cosa, no es E por un lado y P por otro lado. Y listo. De esta manera, ahí tienes que hacer tú la operación y ya está terminada esta actividad. Obviamente también tenemos que realizar estas dos preguntas. Es muy importante que respondamos de manera coherente, de manera clara e informada. Y de este modo ya vamos a tener lista nuestra actividad integradora número 1. ¿Qué les parece? Acuérdense que es también bastante importante que le pongamos el nombre, la actividad, que pongamos todos estos datos, que la subamos en el formato que se nos requiere y va a quedar así muy bien. Ahora los invito, en caso de que quieran acompañarme, a que me sigan y le den clic en la actividad integradora número 2. La actividad integradora número 2, es más, lo voy a compartir aquí. La actividad integradora número 2 la vas a encontrar en en la descripción de este video, ¿sí? En la descripción de este video vas a encontrar la actividad integradora número 2, que iba a poner aquí. Bueno, al terminar cada problema, revisa el desarrollo de cada problema varias veces, pon especial atención en la ley de los signos, cerciórate de que no se te haya pasado nada y siempre escribe las unidades en los datos y el resultado. Busca en la descripción el video de la actividad integradora 2 de la semana del módulo 12, ¿verdad? Y listo. Muchas gracias por acompañarme. Ha sido un honor estar contigo nuevamente y sumergirnos en este nuevo término, en toda esta nueva disciplina en la que vamos a estar revisando a lo largo de un mes. Yo soy el profesor Octavio Martínez y te deseo muchísima suerte en la realización de tus actividades. Seguimos en contacto. Hasta pronto.